Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana y acompañarnos en este webinar, el cual estamos seguros que va a ser muy de su provecho. Mi nombre es Teyen de la Rosa, yo soy gerente senior de los servicios en la nube para NAP del Caribe. En nombre de NAP del Caribe, XPoint y NAP IT Solutions le damos formal bienvenida a este webinar. En el día de hoy estaremos hablando principalmente de nuestros datos y lo que representan para nuestras empresas y cómo protegerlos y respaldarlos. Estos puntos obviamente toman mucha relevancia y más cuando las herramientas que utilizamos para hacer esos respaldos, pues la podemos utilizar de una manera ágil, que vienen a simplificarnos, digamos, el trabajo y la gestión y no a agregarnos mayores complicaciones. Esto de los respaldos y el cumplimiento de estas regulaciones ha tomado muchísimo más auge en estos tiempos debido al aumento de los ciberataques y el cumplimiento de la buena práctica que nosotros en nuestras empresas día a día tenemos que ir cumpliendo y adoptando. Para ello tengo el placer de introducirles a Tarsila Rico. Ella es gerente comercial de distribución para Latinoamérica y el Caribe de nuestro partner XPoint. Tarsila es una profesional experimentada en ventas, marketing y gestión de proyectos, con más de 15 años de experiencia en el área de TI a nivel empresarial y el sector público. Antes de unirse a XPoint, Tarsila fue gerente comercial de Microsoft en Centroamérica y el Caribe, en la división de Ingram Micro. Anteriormente también trabajó en Microsoft de manera directa por 7 años en diferentes roles para Latinoamérica, como son gerente de marketing para el sector público y empresarial, gerente de programas y canales de programación de la transformación digital, de manera que está bastante calificada para darnos esas informaciones que vamos a escuchar el día de hoy. Así que sin más preámbulos, Tarsila, muchas gracias por tu tiempo y bienvenida. Gracias, Tayen, por la presentación, gracias por el tiempo, gracias a todos los que están con nosotros en esta mañana, dándonos una hora casi, así que muy apreciado, estamos todos súper ocupados, sobre todo a final de año, así que muy agradecidos de que nos hayan dado el espacio y a NAP del Caribe por ese partnership que tenemos. Y como bien decía Tayen al principio, la idea de hoy, y voy a empezar a compartir pantalla, la idea de hoy es proveerles esa solución de nube que les haga la vida más fácil y les ayude a estar totalmente en cumplimiento de toda esta normativa que cada vez más está presente en los mercados, ¿verdad? Entender mucho es la idea de hoy. ¿Hasta dónde llega Microsoft? ¿Hasta dónde llega ese 365 que realmente no es copia de seguridad, no es retención? Esa retención que tiene Microsoft cuando uno se va a la nube. Entender hasta dónde llega Microsoft y dónde hace falta un tercero. Y también explicar un poquito ese contexto de la data, porque una veces no es que no le haga caso, pero no está en su prioridad, en su urgencia, y cuando las cosas pasan es demasiado tarde, ¿verdad? Ojalá nunca nos pase que perdamos data interesante que necesitamos, pero si pasa, la idea es estar cubiertos y NAP realmente tiene ese portafolio de soluciones para que ustedes estén en buenas manos y tengan todo ese servicio completo. Vamos a empezar hablando un poquito, como decía, de data, ¿no? ¿Cuál es el reto que tenemos hoy en día en las empresas? En todas, porque no es solamente, como yo digo muchas veces, Walmart o el Banco de la Nación o Bank of America o esas empresas grandes, sino que todos tenemos ese reto de los datos. La data es un activo súper importante de las empresas y esa data está creciendo y creciendo a pasos agigantados. Cuanto más data, más tenemos que gestionar. Y súper importante, y es el primer dato que estoy poniéndoles aquí en la pantalla, es que el 92%, imagínense, ese porcentaje tan alto, son los incidentes de seguridad que no son intencionales. Entonces, muchos le tememos a ese ransomware, a ese secuestro de data, pero nosotros como usuarios, como personal,
de trabajadores día a día, muchas veces es ese clic que damos donde no tenemos que dar y cuando no tenemos que dar. Así que muy importante es que no solo nos tenemos que em, proteger de ese ransomware o de esa ciberseguridad que tenemos que tener, sino que muchas veces también es el propio usuario, nosotros en el día a día, que hacemos el clic donde no es. Esas fallas en el sistema y esos errores humanos que somos nosotros mismos, a las pymes, que por eso les digo, no solamente pasan las grandes familias, cuestan, ese es un dato importante, interesante, 2.65 millones de dólares. Estos son datos de un estudio que hizo IBM. Así que imagínense, ese es el promedio de costo por empleado cuando hay un problema de que no tenemos la data. Y importante también es que este 92% de los accidentes que son inintencionales, el 95% de ellos se podrían solucionar si la seguridad está, perdón, si el 95% de ellos ocurren cuando la seguridad no está automatizada. Entonces, si tenemos un programa en la compañía que haga que ese backup, ese respaldo esté automatizado, esos errores se van a reducir al máximo. Prácticamente no al 100%, porque hoy en día nada es el 100%, pero un 95% es un porcentaje súper alto. Y en resumen, aquí ese es el reto, ¿no? Cuanto más datos tenemos en la compañía, más problemas, más que gestionar y mucho más que proteger. Imagino que este mensaje a todos les suena y a todos se les hace familiar. Lo importante aquí es ese mensaje, ¿no? De usted está en riesgo de pérdida de datos, todas las compañías están en ese riesgo. ¿Por qué? Porque no es solo, como decía, ese ransomware, sino que también y a mí se me encanta ese iconito que pongo ahí, ese señor haciendo clic o esa señora que dice, ups, me equivoqué, ¿no? Entonces, ese riesgo de pérdida de datos no es solo el ransomware, que también, sino que nosotros mismos. Y cuando somos rehenes del ransomware, también es importante entender ese proveedor de nube, cómo nos cubre, hasta dónde llega, qué tan rápido nos podemos recuperar de ese ransomware, de ese ataque. ¿Cuál es ese ley del proveedor? A veces son días, a veces son horas, a veces son, no vamos a decir meses, ¿no? Pero semanas. Entonces, entender muy bien cuál es ese término que tiene el proveedor de nube. Y en este caso, lo que estamos viendo hoy es cómo Microsoft llega hasta un punto y en el otro, donde no llega, les va a hacer falta un tercero. Antes de seguir, otra vez ese dato de alguna estadística para que nos quede claro, ¿no? Que tendría que estar en nuestro objetivo prioritario y ponerlo en esa carta a Santa o a Niño Dios antes de diciembre, ponernos en meta ese respaldo, tener ese plan B para cuando algo pasa. Y realmente algo pasa cuando menos se espera, ¿verdad? Esa es la ley de Murphy, que decimos, si algo va a pasar, pasa. Y ahí hay algunos datos de costos, ¿no? En educación, en finanzas, en salud. Y lamentablemente, lo que podemos decir es que el 60% de las pymes que pierden datos cierran en los siguientes 6 meses. Esa pérdida de datos es tan costosa, les hace tanto daño cuando no están listos para volver a continuar el negocio, que muchas de ellas se ven abocadas a cerrar. La otra estadística que vemos ahí, y si ustedes están en esa estadística, si no están dentro de esa estadística, por eso estamos aquí hoy para ayudarles, solo el 13% de las empresas están listas para manejarse un ataque de ransomware. Tienen un plan, tienen una solución que les da continuidad al negocio, que los tiene cubiertos en caso de que algo pase. Entonces es importante entender si ustedes tienen ese plan y si no, aquí están para precisamente ayudarles con todo eso. Y hay otro dato de dinero, ¿no? El dinero cuando nos va al bolsillo, las cosas le tomamos eh, más en consideración. Así que ahí dice que 50.000 registros resultan en 6.3 millones de dólares. Esos son datos de
Research del año 2017, así que imagínense a precio de hoy es muchísimo más dinero. Entonces, importante, ese pérdida de datos es costosa, nos va al bolsillo. Cuando nos atacan en el bolsillo, normalmente salimos de alguna manera a remediar ese problema. Entonces, lo que les comentaba bien al principio, hasta dónde llega Microsoft y hasta dónde necesitamos la ayuda de un tercero. Importante, cuando nos vamos a la nube y nos vamos al 365, lo escucho muchísimas veces a diario. Ah, no, yo estoy en la nube, ya estoy con Microsoft, me tiene cubierto, ellos me proveen todo el servicio. Hay que entender hasta dónde llega Microsoft. Si la protección que tiene Microsoft, si esa retención que ellos tienen, ¿les sirve? Perfecto, pero hay que entender muy bien, y esa es la idea que estamos aquí hoy con NAP mostrando, que luego no vaya a ocurrir algo y digan, les avisé, ¿entienden? Entonces, ahí en ese informe de Forrester vemos que hay muchas responsabilidades que son parte del partner o del cliente, o sea, del otro lado, no del lado del vendor, sino del otro lado. Así que, por ejemplo, si perdemos datos por ransomware, seguimos hablando del tan temido ransomware, Microsoft no les va a cubrir. Si hay un apagón prolongado y no se estaba haciendo esa copia de seguridad, Microsoft tampoco los tiene cubiertos. Esa eliminación accidental, ese clic que damos cuando no debemos, tampoco los tiene cubiertos. Cuando se va un empleado, se desactiva una cuenta, la data de ese empleado desaparece. Si no tenemos un respaldo, si no tenemos cómo acceder a esa data, no tenemos la opción de que todo lo que ese empleado trabajó durante el tiempo que estuvo con nosotros esté disponible. Así que es súper importante entender hasta dónde llega Microsoft y si esa protección realmente nos sirve, ¿no? Las preguntas vamos a hacerlas al final, así que yo voy a continuar en la presentación y al final tomamos todas las preguntas juntas. Aquí tenemos un resumen de cuáles son las capacidades nativas del 365. Cuando acabemos la llamada, vamos a compartir esta data para que ustedes lo tengan claro. Aquí hay mucha información y diferente por cada aplicativo del 365. Entonces, ven ahí el servicio y ven ahí la aplicación de 365. Entonces, dependiendo de cuál sea el servicio y dónde está la data, tiene una cobertura u otra dentro del 365. Entonces, por ejemplo, vemos ahí que la retención es de 93 días en las papeleras de reciclaje. Los site collections son 30 días. Después de pasar por la papelera de reciclaje, son solo 14 días. Documentos y folders del OneDrive son 93 días. En Project son 30 días. Y fíjense que la frecuencia de ese backup, que no es backup, en realidad es como una retención, es cada 12 horas. Entonces, solamente son 2 veces al día esa retención. ¿Quién le restaura esa data? La restaura Microsoft. Tienen que abrir un ticket con soporte, tienen que entrar a esa cola de atención y a partir de ahí les devuelven su data, ¿sí? Entonces, importante, como les digo, que vayan sobre este slide que hay aquí, sobre esta lámina y entiendan muy bien hasta dónde llega Microsoft. Que también queremos presentarles hoy y queremos que entiendan de cuando se enfrentan a la compra de un servicio de respaldo, qué les debería preocupar, qué puntos deberían de entender y qué desafíos encontramos en los clientes a diario que están tratando de cambiar el servicio o de que están enfrentándose a comprar un nuevo servicio. Todo esto que ven en la lámina son puntos a tener en cuenta. Lo comparamos siempre con el servicio de seguro de auto, ¿verdad? Cuando vamos a comprar ese seguro, queremos que sea el mejor, al mejor precio, obviamente, y que cuando realmente nos hace falta esté disponible. Porque de qué nos sirve tener un backup o tener un seguro de coche que cuando vamos a echar mano de él no está o nos dan 1000 vueltas o resulta que nos pasó con un cliente en México, el servicio de backup que tenía hacía 3 meses que no hacía el backup. Entonces imagínense. Usted piensa que está cubierto, que tiene todo solucionado y resulta que hace 3 meses que esa compañía... Oh, y ahora
y ahora Siri quiere entrar en la llamada también. Entonces, importante entender estos desafíos a los que se van a poder encontrar cuando están pensando en esa compra del servicio de Cloud Backup. Importante, yo todo el rato digo Cloud Backup, Cloud Backup. ¿Por qué? Porque el servicio de AvePoint, el que tiene App del Caribe en su portafolio con nosotros, es totalmente SaaS, es totalmente nube. Importante, hay vendors y proveedores que no tienen ese servicio que es híbrido o que no es totalmente nube. Entonces, entender también que cuando digan servicio de nube de respaldo, que sea realmente nube. Que es súper importante cuando están haciéndose esa compra del servicio de respaldo. La propiedad y la soberanía de la data. Súper importante. En estas últimas semanas nos llegaron clientes que resulta que tenían la data con otro proveedor y lo querían cambiar, y cuando se quisieron cambiar dijeron, bueno, todo lo que usted tiene que respaldó con nosotros en estos meses o años se queda aquí, no se lo puede llevar. Es importante que ustedes sean los dueños de la data es suya, es un activo súper importante, súper valioso. Hoy por hoy sería el oro de las compañías, ¿verdad? Así que esta propiedad de los datos tienen que entender muy bien dónde está. Y esa soberanía de la data, dónde reside. Que ustedes siempre puedan tener ese control de su data. El otro tema es esa retención, esa cobertura que necesitan, que tenga la cantidad de años, meses, días que ustedes necesitan. Nosotros podemos ofrecer hasta ilimitado. Hay compañías de finanzas, de salud, empresas de gobierno que necesitan que la data esté siempre ahí y siempre esté con una retención ilimitada, no 5 o 10 años, sino que para siempre. Entonces hay que entender muy bien ese ley de la retención de datos, cuál es el de ese proveedor. Esta protección de ransomware, no todos los proveedores de respaldo tienen también esa protección de ransomware. Entonces, entender cómo, si son víctimas de ese ataque, cómo los van a recuperar. Y todo este servicio de almacenamiento y todo este servicio de respaldo, ¿para qué lo queremos? Para que esté disponible cuando lo necesitamos, para restaurar la data. ¿Qué tan fácil se restaura esa data? Como decíamos en el otro slide, con Microsoft hay que ir a abrir un ticket con TI. Hay que entrar a esa lista, a esa cola de tickets abiertos. Entonces, ¿qué tan fácil restauro la data? ¿Qué tan rápido vuelvo a estar operativo en el mercado? Porque al final del día, la data de la empresa la necesito para estar disponible para mis clientes y demás. Así que, importante entender qué tan fácil es esa restauración. Si puedo restaurar fuera de lugar, si puedo restaurar a partir de datos de otros empleados, lo que veíamos ahí que Microsoft no cubre. Se va un empleado, se pierde la data. Quiero restaurar fuera de lugar, quiero decir, en otra máquina, en otro usuario, no puedo, ¿sí? Y granular, ¿qué tan, a nivel de ítem, qué tan granular llega ese respaldo que tenemos? Podemos ir a nivel de versiones de los archivos. Podemos ir a buscar una cosa en concreto sin devolvernos en el tiempo. Entonces eso es súper importante. Y que esa cobertura también sea completa, que cubra todo el espectro de los aplicativos del 365. Que no me diga, no, tienes este SkyU para Teams y este otro para el OneDrive y para Exchange es este y para el SharePoint es este. Sino que digas, bueno, en uno quiero todo porque no quiero tener que comprar 3 o 4 cosas y quiero que esté todo incluido. Así que importante que esa cobertura sea completa. ¿Qué les vamos a presentar hoy? Una solución que ya tiene app disponible y que es líder en estas soluciones de backup multisas y que cubre con todo eso que Microsoft no cubre y con todas esas cuestiones que les acabo de comentar que tienen que tener en cuenta cuando se van a enfrentar a una compra de respaldo en nube. Importante, la seguridad y la privacidad de la data. Como yo les comentaba, la data es suya, la data no tiene que entrar nadie a poder accesarla y tiene que estar segura. Entonces, para AvePoint es súper importante, están comprometidos totalmente con esa seguridad y privacidad y está en nuestro ADN. O sea, parte de todo lo que desarrollamos, privacidad y seguridad están súper, súper
involucrados ahí. Tenemos compromiso con GDPR, que es esa ley de protección de datos que ya está presente en Europa, en Brasil. Dicen que próximamente llegará a México. Me imagino que es cuestión de tiempo que llegue a RD, así que estén atentos y cuanto antes se, se puedan adaptar a esas leyes, muchísimo mejor. Tenemos los certificados ISO que requiere el mercado. Tenemos las soluciones autorizadas para FedRAMP. ¿Qué significa eso? Que somos vendor autorizado para que el gobierno de Estados Unidos implemente nuestras soluciones. Súper importante. Ellos son súper eh, pegajosos con eso de que a quién le pueden, qué tipo de productos pueden implementar. Y los de Apple están homologados y son parte de lo que ellos utilizan. Así que importante también que tengan en cuenta que esa privacidad está totalmente asegurada con Apple. ¿Qué espectro cubre el Cloud Backup? Estamos hablando mucho del 365, estamos hoy centrándonos mucho en hasta dónde llega Microsoft y hasta dónde no. ¿Qué más cubre que el 365? Dynamics 365. No hay muchos proveedores ahí que cubran ilimitado esa data de respaldo para Dynamics. Dynamics, cuando entramos a todos esos módulos, hay muchísima data que respaldar, así que aquí tienen un proveedor que también les respalda esa data. Respalda también Azure, todo lo que es Blob Storage, Virtual Machines y AD. ¿Qué más respalda que no es Microsoft? La parte derecha de la gráfica, ¿verdad? Salesforce, si usted no usa Dynamics, y Google, si usted no usa Microsoft 365. En el caso de Google, cubre todo el espectro de la G Suite, el mail, el G Drive, los calendarios, los contactos. Así que tienen una solución aquí que es multinube, multiplataforma, así que la copia de seguridad es totalmente integral. ¿Cómo vamos a posicionar ahora esta solución de AvePoint? Vamos a explicarles cómo todo lo que le dijimos al principio que necesitan tener en cuenta se cumple con esta solución de AvePoint. La copia de seguridad es automatizada. Quiere decir que ya no van a estar en ese porcentaje de los 87, sino que van a estar en el del 13, ¿no? De los que ya tienen esa copia automatizada. Y es hasta 4 veces al día. No es cada 12 horas como la de Microsoft, sino hasta 4 veces al día. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos tener cubiertos prácticamente, es cada 6 horas tenemos una copia de seguridad, que es automatizada además. O sea, no hay que estar haciéndolo manual ni nada, sino que simplemente la ponemos a funcionar y está haciendo esa copia. Y para el usuario final, me preguntaban ayer en otra presentación, para el usuario final es transparente y no tiene nada que ver con el ancho de banda, como es nube a nube no tiene, o sea, es totalmente transparente para el usuario. La copia de seguridad es ilimitada. ¿Qué quiere decir eso? En dos aspectos, ilimitada de data e ilimitada de retención. Toda la data que usted tenga va a estar segura y va a estar incluida en esta solución que tiene en App y va a estar por un tiempo ilimitado. Lo que usted necesite que eso esté disponible, va a estar disponible. Así que importante que con esta solución tiene todo eso cubierto. Copia automática y copia ilimitada en términos de seguridad, perdón, porque estoy leyendo copia de seguridad, en términos de retención y en términos de data. La otra cosa importante es esa restauración. La restauración en este caso es granular. Llega realmente, como decíamos, a nivel de ítem, a nivel de versión de archivo. Y no me tengo que devolver en el tiempo. O sea, voy y busco lo que necesito y lo recupero. ¿Y dónde lo recupero? O en mi propia máquina, o en otra máquina, o en otro usuario, o en mi usuario. Cuando tenemos esos usuarios, esos empleados que se van de la compañía y que decimos, doy de baja el 365 o doy de baja la licencia de Google y necesito tener esa data, ¿dónde se queda? ¿Dónde está? Bueno, la data hasta que el señor o la señora se fue, está en esta copia de seguridad y la voy a poder restaurar en
el usuario del jefe, en el usuario de la persona que lo sustituya, en otra máquina, mientras tanto, para que lo pueda utilizar el resto de la gente. Toda la data que esa persona creó durante la estancia en la compañía es de la compañía. Obviamente, él no se la va a poder llevar. Y si por lo que sea hay casos de empleados que se van y borran, le hacen clic, bueno, como nosotros tenemos ese Cloud Backup, pues toda la data que esa persona estuvo trabajando, reportes, informes, cotizaciones, lo que sea que estuvo trabajando, proyectos, va a estar todo disponible en ese respaldo de Aspen que les ofrecen Apple. Y otra cosa súper importante que veíamos en esas características que tiene que tener la solución de respaldo, visibilidad y control. La data es suya, usted tiene que poder controlar dónde reside, dónde está, dónde la quiero guardar. Si no quiere guardarla en esa instancia de Azure de AvePoint, que le da la opción de ilimitada, lo que va a poder hacer es guardarla en su propia instancia de Azure, si es que la tiene, en otra instancia de Amazon, en un FTP, en un Dropbox, en lo que usted necesite, va a poder elegir dónde quiero que resida, que se respalde mi data. Y visibilidad, porque en todo momento en ese tablero va a poder ver qué pasó con la data, si algo dio algún tipo de error. eh, Desde ahí va a poder controlar todo y va a tener visibilidad de qué está ocurriendo en, en esa data. También ese tablero de Cloud Backup le va a dar la visibilidad de ese ransomware. Le va a ir, tiene unas gráficas que le van diciendo si hubo algún tipo de intención, si están viendo alguna actividad sospechosa. Ahí van a poder ver si realmente está siendo expuesto o está haciendo o hay alguna actividad que sea sospechosa de que usted pueda ser en el futuro una víctima de ese ataque de ransomware. La otra cosa muy, muy importante, que es un diferenciador total que tenemos con AvePoint, es este asistente virtual en Teams. Se llama AVA, AvePoint Virtual Assistant. ¿Qué les da este asistente virtual? Lo que hablábamos tan importante que es cómo me restauro. La opción de restaurar contenido autónomamente. Ya ni siquiera tengo que ir a la consola o abrir un ticket de TI con mi empresa, con el propio equipo de TI o con el partner que me está dando la solución, sino que yo mismo como usuario me descargo este asistente virtual en Teams y lo activo y le digo, oiga, perdí esto, no encuentro tal archivo, no encuentro tal versión de este archivo, por favor, necesito ese archivo. Entonces, AVA le va a pedir acceso a su usuario y ahí va a poder restaurar esa data. Importante, ¿qué contenido puedo restaurar? Contenido que yo soy dueño o que yo tengo acceso. Yo no puedo ir al Teams de gerencia y buscar ahí contenido, o no puedo ir al Teams de HR y buscar ahí contenido, o al SharePoint de un proyecto que la compañía está desarrollando que es confidencial y yo no puedo entrar. Pero todo lo que yo creo o todo lo que yo tengo acceso, archivos en los cuales yo colaboro con otros miembros de la organización, voy a poder tener acceso. Y también importante, en ese tablero de Cloud Backup, yo tengo un reporte de quién está utilizando AVA y para qué lo utilizó y cuántas veces lo utilizó. Con lo cual también le sirve al equipo de TI de la empresa para mostrar, bueno, todo este trabajo le estamos quitando carga al equipo de TI y todos estos empleados están siendo más productivos porque no están pensando en que tienen que restaurar o que perdieron un documento, sino que rápidamente lo pueden eh, traer con esta solución de AVA. Les invito a que lo descarguen, está disponible en Teams. Obviamente va a ir a buscar el contenido que ustedes tengan respaldado con lo que tengan ahora mismo, pero si consiguen y consideran esa solución de backup completa de AvePoint, ahí sí van a poder tener acceso a todo el contenido que tiene la organización que ustedes están creando, ¿no? Como decimos, solamente el que ustedes son dueños. Ahí se me acabó. Ahí estaba poniendo la sorpresa. No sé si hay alguna pregunta. Traté de hacerlo así condensado para que tengamos tiempo para
preguntas y respuestas. Nos acompaña, no la presentamos al principio, nos acompaña Luisa Ríos, es nuestra preventa, ella sabe un montón de todo lo que es técnico, hay personal técnico en la sala, en la reunión, así que en la audiencia, si hay alguien que necesita hacer alguna consulta, aquí estamos. Se abre ahora la sesión de ruegos y preguntas. No sé, nos Catalan, si tienen algo para comentar. Vamos a ver, veo que no tenemos preguntas, a ver si los invitados se animan. Pero ahí tal vez estar lista para desarrollar esos puntos clave con lo que debemos estar pendientes y llevarnos en la mente. Por ejemplo, cómo saber el alcance del servicio de cloud backup que yo tenga en este momento, no necesariamente siendo AvePoint el fabricante. O sea, ¿cómo me doy cuenta de qué tan lejos llega lo que actualmente tengo contratado? Súper buen punto, súper buen punto. Y podríamos volver a ese slide donde yo les decía qué son los puntos importantes cuando estamos considerando una solución de backup. Es muy importante para mí, diría que en los top 3 sería esa propiedad de los datos. Si ustedes ya tienen un servicio de cloud backup, porque les digo, en las últimas semanas lo estoy oyendo muchísimo, pregúntenle, ¿la data dónde reside? ¿Yo me la puedo llevar? ¿Cómo me la puedo descargar? ¿Tiene algún costo de descarga? Muy importante que entiendan quién tiene esa propiedad de los datos, porque al final del día la data es suya, la data es del cliente. El otro punto súper importante es, como decíamos, yo hago backup para restaurar, para recuperarme. Entonces, ¿cuál es su flujo de trabajo para yo recuperarme? ¿Cómo yo restauro si yo necesito tener esa copia de seguridad disponible? Si yo necesito eso, volver de un ataque, volver de un apagón que se me perdió data, el usuario final, como veíamos ahora, ¿cómo recupera la data? O sea, tengo que abrir un ticket, tengo que ir con el proveedor del servicio, si en el caso que sea un partner, tengo que ir con mi equipo de TI interno de la empresa en el caso de que yo lo maneje. Entonces, para mí son esas dos cosas súper importantes. ¿Quién tiene esa propiedad de los datos? ¿Qué tan rápido y tan fácil hago esa restauración? Y la otra sería esa retención. La retención que tiene ese proveedor se ajusta a lo que yo necesito. Necesito ilimitado, necesito 10 años, necesito 5 años. ¿Qué retención de data me está dando el proveedor? Y la otra muy importante es el almacenamiento. ¿Dónde se almacena esa data? Esa data está en el servidor o en la nube del proveedor del cloud backup. Puede estar en donde yo necesite, está incluido en el precio, tengo que cotizarlo por aparte. Entonces serían como esos 4 puntos, ¿no? Propiedad de los datos, qué tan fácil y tan rápido restauro, el SLA de retención y el almacenamiento, donde reside esa data. Yo puedo elegir dónde reside y si está incluido o no en el precio y cuánta data, porque muchas veces lo que pasa es que nos toca ir cotizando por tramos, ¿verdad? En el caso de esta solución que tenemos aquí con NAP, es, hablando bien en lenguaje telcos, es tarifa plana. Ustedes ponen a funcionar la solución y se olvidan de cuánta data están utilizando en ese almacenamiento, porque está toda incluida. Si deciden que la solución de AvePoint sea la que tiene en sus data centers dedicados de Azure. No, excelente, ese punto es muy importante, de que la herramienta nos da la opción de poner la data tal vez donde nosotros deseemos, que no necesariamente debe ir atado ya a la solución del fabricante. Obviamente esto nos ayuda mucho en temas de cumplimiento, que muchas regulaciones tal vez dicen, no, la data no puede estar en otro país. Entonces, solamente tendríamos contratado ahí la herramienta y podríamos almacenar la data en esos puntos externos que podemos agregar a la solución. Ahí vi Exacto. que Brian Ramírez puso una pregunta, vi que Luisa ya la contestó por el chat.
Él hacía una pregunta sobre si la herramienta lo puede ayudar a hacer backup a máquinas virtuales, pero on-premise, o sea, un cloud privado tal vez que él tiene en su empresa. Vemos ahí que por el momento la solución de AcePoint solamente está para cargas de máquinas virtuales de Azure. Entonces Exacto, de ahí, momento, exacto. Y decimos de momento porque va cambiando el scope en toda, como les decía, antes eh, no incluíamos, no teníamos hasta hace 13 o 4 meses, no teníamos ese backup de Azure. En el caso del 365, ahora que abrió Microsoft las APIs de los Teams uno a uno, ya podemos respaldar las conversaciones. Entonces, se van actualizando todas las soluciones a medida que los vendors, los proveedores de nube, van actualizando también sus APIs y sus scopes. Entonces, no descartamos que en un futuro AvePoint también dé ese backup de infraestructura. De momento está muy enfocado en nube, en el Modern Work. Lo que sí es importante es que donde sea que trabaje la persona, lo está respaldando. Sabemos que Microsoft 365 puede uno descargar hasta en 5 máquinas diferentes. Entonces, máquinas no, dispositivos. Entonces, si uno trabaja en el móvil, en el celular, la laptop, en el desktop, en una tableta, donde quiera que se loguee el empleado, lo vamos a estar respaldando. ¿Por qué? Porque ese respaldo, al ser nube, precisamente lo que está guardando es la data lo que está, del empleado, o sea, está entrando al usuario. Entonces, donde sea que se conecte, eso está incluido. Y la otra cosa excelente. sería importante que yo lo comentaba también ayer. Cada vez más nos tendríamos que, en este caso es infraestructura, ¿no? Son máquinas que están en otro aspecto, pero importante que cada vez nos acostumbremos más a trabajar en la nube. Si tenemos el 365 y Microsoft realmente nos provee la herramienta, porque con Outlook, con el Exchange, viene el OneDrive, apliquemos el OneDrive para todo, porque si algún día la máquina, Dios no lo quiera, se me estropea y tengo cosas en la máquina y no tengo ese backup disponible o por alguna cosa no sé, el backup estaba pensado para dentro de 2 horas y se me estropeó antes, esa data no está. Entonces, cada vez más nos tenemos que acostumbrar a trabajar en la nube, a usar las herramientas, perdón, que están disponibles, que nos da Microsoft, y a partir de ahí tendríamos todo protegido. Trabajando en la nube y con una buena solución de respaldo, la máquina se puede caer, que no tenemos ningún problema. Excelente. Ahí es importante que saber que es una herramienta que está en continua evolución. O sea que es muy importante ese punto ahí que no se descarta que en un futuro, obviamente, el alcance de 8Point para Cloud Backup se siga extendiendo a otros niveles. Obviamente siempre en busca de solucionar la gestión y el respaldo de los datos para los clientes. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo puedo hacer un cálculo de la inversión que debo hacer para cubrir mis necesidades y en base a qué parámetros? Esto sería cómo tal vez hacer el cálculo de una propuesta inicial. Lo que pueden hacer es, hay varias opciones, no sé si quieren que hablemos de licenciamiento y demás. Hay varias opciones. Una de las opciones, ¿y de qué nube estamos hablando? ¿Sería 365? No ¿Sería Google? ¿Sería especifica, Azure? pero podemos tomar el ejemplo de Vamos a tomar el Microsoft ejemplo de 365. 365, ¿no? Que es lo que vamos a dar más hoy. Hay una opción que es, y hay algunas empresas que lo hacen, que dicen, solo quiero hacer el respaldo de Exchange y OneDrive. De Exchange, mejor dicho, ¿no? Y como Exchange trae un OneDrive, el SKU que tienen API disponible para ese respaldo sería el SKU de Exchange y OneDrive, solamente el correo, vamos a decir. La otra opción que tienen es respaldar todo el 365. Entonces, sea que ya esté desplegado, que ya estén usándolo o que lo vayan a usar en el futuro, el SKU incluye todas las herramientas de 365.
el SharePoint, el OneDrive, el Exchange, el Teams, los grupos, el Project, todo lo que necesiten. Y de hecho, algo que me estaban pidiendo antes, por eso, bueno, que comentaste que estamos en continua evolución. Ayer estuve en una llamada con el equipo esto es casi como que primicia, con el equipo de producto y nos preguntan mucho, ¿hacen respaldo del Power BI y demás? Bueno, se viene el respaldo de los Power Apps, así que en continua evolución están los productos todo el rato. Y en ese caso, ahí sería ese SKU que decía, que incluye todo el 365. Si eligen el SKU que tiene la data almacenada en AvePoint, en esos centros de Azure de AvePoint, no necesitan hacer ningún tipo de levantamiento de cuánta data tengo, cuántos archivos, simplemente saber cuántos usuarios tiene y ahí está todo incluido porque es ilimitado. Si ya deciden que la data va a residir en otro tipo de almacenamiento, ahí podríamos hacer un trial con la solución de AvePoint. Cuando se hace ese trial, hace un barrido del tenant, entonces les explica, les da todo listado, ¿no? Usted tiene tantos Teams, tantos Change, tanta data guardada en SharePoint, tantos OneDrives. Entonces, ahí sí, con eso, tendría que hacer como un aproximado de cuánta data estarían consumiendo para ustedes comprar por aparte el almacenamiento en cualquier nube o donde necesiten guardarlo y serían como dos cotizaciones, ¿no? Su, su respaldo de Cloud Backup de AvePoint, que es más barato si no usan la nube de AvePoint, y por otro lado el almacenamiento. En experiencias que vamos teniendo con clientes, cuando hacemos ese cálculo, siempre sale mejor comprar la solución completa. ¿Por qué? Por lo que decíamos, tarifa plana. Usted se despreocupa. Instala Cloud Backup, lo pone en la nube de AvePoint, que es Azure, la de Microsoft, y se despreocupa. Y puede tener ahí teras y teras y toda la data puede estar con esa retención ilimitada. Así que se quita un dolor de cabeza, el manejo, todo corre por cuenta de AvePoint. Así que suele ser nuestra Excelente. recomendación, que utilicen el SKU completo. Es bueno tener, notar que tiene esa opción. Tú puedes ser granular a nivel de carga de trabajo, pero también puedes cubrir tal vez todas tus necesidades con esta tarifa fija. Exacto. Tenemos otra pregunta. ¿Esta solución de backup se puede aplicar a cualquier tipo de nube? A todas estas que vemos aquí. Correcto. Microsoft 365, Dynamics 365, Azure, Salesforce y Google Workspace. No sé si va Perfecto. por ahí la pregunta o la nube se refiere a el almacenamiento fuera de AvePoint. Déjame ver. Bueno, entiendo, ya Luisa lo había contestado por acá por el chat. Ella indica que efectivamente el backup de AcePoint cubre Azure, máquinas virtuales, el Active Directory, Dynamics también, Salesforce, Microsoft 365 y Google Workspace. Para el tema ahí del almacenamiento se podría incluir, mencionabas, un apartado FTP propio, almacenamiento Si de Amazon quieres, también. si quieres también ahí puedo complementar. Los almacenamientos compatibles con la herramienta son Amazon S3, un S3 Storage compatible, un Azure Blob Storage, un FTP, un SFTP y un Dropbox. Ya se los voy a poner ahí en el chat para que lo tengan en cuenta. Gracias, Luisa. Eso sería, exacto. ¿Por qué decimos ese tipo de storage y no otro? Porque para AvePoint, como comentábamos, es súper importante la seguridad y que se mantenga esa privacidad, esa encriptación de data. Entonces, esos son los que están homologados para cumplir con toda la privacidad y seguridad que AvePoint requiere para ese almacenamiento. Pues, y hay bastantes opciones ahí, obviamente, trabajando, manteniendo la seguridad, que al final tal vez podrían ser más sitios de recuperación adicionales, pero si no mantenemos esa seguridad, al final podría jugarnos en contra de eso. Sí, súper importante. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Por el momento no. Bueno, Brian hace
la salvedad de que sí estarían muy interesados en Cloud Backup para infraestructura privada. Entonces, como mencionábamos hace un rato, es una Los herramienta en mantendremos continua informados. evolución. Exacto. Exacto. Vamos a ver. Bueno, Luisa ahí está comentando va a comentar los almacenamientos compatibles para que lo tengan ahí listados. Tenemos otra pregunta. ¿Qué debe ofrecer un buen servicio de Cloud Backup para cargas de trabajo de Microsoft 365? ¿Qué debe ofrecer? Un poco volvemos a lo que comentábamos al Ujú. principio, ¿no? Primero que todo, que sea nube a nube. O sea, que tengas claro que ese servicio de backup sea SaaS. ¿Por qué? Porque como tú ya estás en la nube en 365, cuando el servicio de backup también está en la nube, se hablan las nubes, ¿no? Y en el caso de AvePoint, que justamente es un ISV de Microsoft, la conexión es total y es transparente para los usuarios. La otra cosa importante es que te cubra todos los aplicativos de 365, que tengas claro que toda la lista de aplicaciones que están en la suite de 365 están incluidas. Súper importante. La otra cosa es lo que decíamos. ¿Quién tiene el poder de los datos? ¿Quién va a ser ese dueño de los datos? ¿Quién tiene esa soberanía también? Lo que decía antes Tayan. ¿Dónde queremos que resida? Hay proveedores que te dicen, sí, te doy cloud backup, pero lo tienes que guardar aquí. Y tú dices, bueno, lo quiero guardar donde yo necesite, ¿no? Puede ser eso que quieras, o que ya tengas una instancia de otra nube y que digas, bueno, aprovecho que ya la tengo para otra cosa y utilizo eso ahí. Y la otra importante es cómo me restauro. Qué tan fácil y tan rápido restauro data. Esa parte del ABA de restauración autónoma es súper poderosa. Te quita muchos dolores de cabeza a uno como empleado. Y el otro tema también es esa automatización, ese tener más de una copia de seguridad al día, súper importante, porque imagínense, uno empieza a trabajar 8 o 7 de la mañana, ¿verdad? Si la copia de seguridad está pensada para una vez al día o cada 12 horas como la tiene Microsoft, imagínense todo el rato que no estamos cubiertos, ¿no? Y que sea automatizada es súper importante, que nadie tenga que estar ahí. Cuanto más automatiza una tarea, menos error humano ocurre. Entonces, también importante que vean esa periodicidad del respaldo, cada cuánto se hace respaldo y si lo puedo establecer de forma automática. Creo que esas Y serían para como las claves. Ujú. Y para complementar eso, esa última información que nos entrega Tarsi, algo que a mí me encanta de la herramienta es que cuando ustedes están respaldando todas las cargas de trabajo contenidas en Microsoft 365, esa automatización de las copias de seguridad las pueden hacer por cargas de trabajo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están respaldando Exchange y quieren hacerle backup a sus buzones de correo y demás, hasta 4 veces al día lo pueden programar de esa manera. Pero, por ejemplo, para el OneDrive o para los sitios de SharePoint solo requieren hacerla 2, 3 veces o una sola vez al día, también lo pueden programar. Entonces, cada carga de trabajo tiene su propio tiempo de retención y su propia automatización de las veces pues cada vez que se vaya a hacer el backup para esa carga de trabajo. Gracias, Luisa, súper importante. También hay Así un es. tema, yo ahí, como les digo, no soy tan técnica, pero el tema de contenedores, pueden establecer grupos, o sea, hacer el backup un poco como a su medida, ¿no? Y si tenemos tiempo y aprovechando que está Luisa, puede mostrar cómo se ve la herramienta. Es súper sencilla y fácil de manejar. ¿O quieren que dé ya el, la sorpresa? Esa oferta que tienen app para Vamos, este vamos a ver, trimestre. vamos a ver. La pongo, ya. Ahí sí que me ayuden a comentar en qué consiste, qué incluye estas restricciones. No hay que hablar. Manden ahí un email a ventas. Si alguien le hizo clic la solución, si creen que
que realmente está en esa lista de tareas que uno deja para después, que a veces lo urgente acapara lo importante. Es muy importante tener una solución de respaldo. Y donde estamos ubicados nosotros con esos huracanes y con todo ese disaster recovery que nos toca muchas veces, pues imagínense ahora los de la costa oeste de Florida, lamentablemente están pasando por todo ese, recuperándose de Ian, y el que no tenía backup y tenía una empresa y nos pasó. Alguien me contó la anécdota de un cliente en Dominicana, creo que fue dominicana, que tenía su respaldo en su data center. Y su data center estaba en una de las subsidiarias que tenía por la isla, de los locales, ¿verdad? Y mala suerte, ocurrió una desgracia natural en justo el local que tenía el data center. Entonces ese respaldo no sirvió de nada porque estaba on-prem y justo la subsidiaria que se vio afectada fue la que tenía el data center. Así que como decíamos, ¿no? Las cosas ocurren y ocurren cuando menos los espera, y hay que tener ese plan B o ese plan A en este caso, ¿no? De cómo me respaldo, cómo me recupero, cómo vuelvo a tener la data disponible después de un desastre o después de algo que me ocurra en la compañía. Así es. Y resaltando ahí el punto que indicabas hace un rato, de que cada vez debemos ir adoptando más la nube, obviamente para evitar temas como la historia que mencionabas, que tal vez ese usuario estaba muy tranquilo con ese backup en una de sus localidades, y justamente esa fue la localidad que se vio afectada por el evento natural. Tenemos otra pregunta por acá. Si, por ejemplo, tenemos 20 usuarios de Microsoft Teams, que si el costo de backup sería por usuario. El costo de backup es por usuario, pero no por el usuario de Teams, por el usuario de 365. Vamos a decir, su empresa tiene 20 empleados, tiene 20 licencias de 365. Tiene que comprar 20 licencias de Cloud Backup. Pero esos 20 usuarios puede que tengan 200 Teams, porque nosotros, por ejemplo, siempre estamos creando teams para colaborar, para una cosa, para otra, o sea que dentro de 20 empleados puede haber más de 20 teams creados, ¿no? Y las conversaciones uno a uno, imagínense todo el rato que están ocurriendo. Entonces, el licenciamiento es por usuario de 365, no por usuario, no por la cantidad de teams que haya, no por la cantidad de SharePoints que yo tenga o la data que haya en SharePoint, sino que es por usuario. Y también ocurre muchas veces que me preguntan, bueno, pues que yo resulta que si haces el barrido del tenant, tengo 15 usuarios, pero 5 son correos de servicios, de marketing, info, la señora de recepción que recibe correos para decirnos que llegó alguien. Pues eso se puede definir y decir, bueno, de los 15 usuarios que tengo, solo 10 necesitan respaldo porque 5 son cuentas de servicio o son cuentas que no son prioritarias para mí, ¿no? Imagínense un hotel, no sé, que recibe los tickets de mantenimiento. A no ser que queramos tener un respaldo por auditorías y demás, pues a lo mejor ese email de info o ese email de mantenimiento @hotel.com no necesito respaldarlo. Entonces, podemos hacer ese assessment de qué tiene el tenant y qué usuarios o qué tipo de cuentas son importantes respaldar, perdón, y cuáles no. Y ahí Brian agrega una segunda parte de la pregunta, que si únicamente serían esos 20 usuarios, personas que no tienen otras licencias, como por ejemplo Exchange, solo Microsoft Teams. Según tu respuesta ahora, Tarsila, serían 20 usuarios o menos, incluso, porque podemos granular a cuál usuario le vamos a aplicar el servicio de backup. Excelente. Ahí mencionar un poco la oferta que tenemos desde NAP del Caribe y EdgePoint. Es una solución de respaldo con todas las facilidades, todos los features que hemos mencionado hasta ahora, como son la copia de seguridad automatizada e ilimitada, restauración delegada y granular, visibilidad y control sobre el contenido protegido. Estas son para cargas de trabajo como vimos ya, de Microsoft 365, Salesforce,
Dynamics. Vemos que también hay otras soluciones que podemos también profundizar más adelante con cada uno de ustedes, escribiendo a este correo ventas@napdelcaribe.com.do. Y lo principal es que todos estos servicios inician a partir de $16.50 anuales. No es un error ahí lo de anual. No se nos fue un anual por mensual, así que a partir de $16.50 al año podemos tener todas esas facilidades y poder dormir tranquilos por las noches. Muy importante, tener esa tranquilidad, ese respaldo cubierto, súper importante. Igual hay comentar anual por usuario, ¿no? O sea, Sí, correcto. tenemos que ver esos 20, por ejemplo, esos 20 asientos que decía alguien ahí, 20 por 16.50, pues sería el total que tienen que pagar de copia de seguridad ilimitada en data, ilimitada en retención, automatizada y con todos los aplicativos del 365. Y súper importante. O sea que tienen todo cubierto al precio de un sándwich. Un punto importante ahí es que podemos hacer demos. Las demos son bastante ágiles. O sea, en una sesión de 1 o 2 horas se hace la configuración con por ejemplo, su tenant de Microsoft 365. En ese mismo demo el usuario queda bastante, digamos, entrenado en el uso de la herramienta porque es bastante simple, fácil de gestionar. Entonces estamos listos desde ahora para hacer demo con los interesados, y no es una demo que lo importante es que no le va a tomar una semana de su tiempo con sus labores diarias, sino que en una sesión de 1 o 2 horas configuramos esa demo y ya pueden probar el servicio. Por el momento no tenemos más preguntas y no nos queda más que agradecerles nuevamente por su valioso tiempo. Sabemos que ya no solo los lunes son los días que tenemos con mucho trabajo, con mucho ajetreo, sino que la semana completa ya estamos trabajando de esa forma. Hay unos puntos clave que me gustaría resaltar. Es cuando vayamos a contratar, digamos, una herramienta que nos gestione los respaldos para nuestra carga de trabajos en la nube. Tener en cuenta que si realmente yo soy el dueño de esa data, si me la puedo llevar cuando yo quiera, al momento que yo tengo una eventualidad que esté bajo presión por digamos, un ransomware o un usuario que borró un correo con un tema legal y la empresa lo necesita urgentemente, ¿cómo yo voy a gestionar esa herramienta que me hace el backup? O sea, yo estando bajo presión, digamos, orientándome y poniéndome en la posición del departamento de TI, la herramienta que me ayude debe ser lo más simple posible, que me facilite la vida en esos momentos de tensión. Incluso también con el tema de la gestión por usuario, de recuperación por el chat a través de la aplicación de Teams. Eso es un punto muy importante porque le quita trabajo a nuestro departamento de TI, y ya esas personas, ese soporte que tenemos en las empresas, pueden enfocarse en sus labores, digamos, diarias y en desarrollar servicios, desarrollar herramientas que ayuden a crecer el negocio y no tener que estar, digamos, el día a día con los usuarios. Pues vemos que Endpoint tiene esa facilidad de que cada usuario final puede gestionar la recuperación de un correo importante que borró, la recuperación de sus datos. Entonces, nada, muchas gracias a todos por su tiempo. Tarsila, muchísimas gracias. Ahí le dejamos los contactos, ventas@napdelcaribe.com.do, para que nos escriban y ahí poder ir desarrollando y avanzando con esta herramienta que nosotros, desde que la vimos y la empezamos a utilizar, quedamos realmente enamorados por de nuevo la simpleza, lo fácil de gestionar que es, y eso es lo importante, que cuando tengamos una herramienta que nos apoye, que no nos agregue más trabajo, sino que nos haga la vida más sencilla. Así que a todos muchísimas gracias por su tiempo y que tengan un feliz resto del día.